por la libertad y aferrados a una espada, conquistando nuestros sueños de sembrar los horizontes. ¿Qué fue exactamente lo que se robaron de esta vitrina? De esta vitrina se han sustraído los delincuentes la espada, los estribos, las espuelas y desde luego la funda de la espada que se conservaba también acá. Tenemos también a un policía de turismo, el agente Francisco Chaparro Tell, quien considero yo que es un excelente colaborador aquí porque está bastante enterado del valor histórico de la Quinta de Bolívar. ¿Usted por qué considera que es tan importante esta espada que se han robado de Simón Bolívar? Realmente lo considero importantísimo, de valor histórico, sobre todo porque en Colombia nos quedaban dos espadas de Libertador. Era esta, la que estaba aquí en el salón de recepciones, junto con los estribos y espuelas, con también la funda, y la otra que se encuentra en el Museo de Popayán, en el Museo de don José Joaquín Mosquera. Muy gracias. Nos comentaban también hace un momento que fue extraño que ellos no se dieran cuenta de la existencia de esta daga florentina que pertenecía al Libertador. Por favor, ¿usted quisiera hablarnos algo sobre esta daga? Sí, ahorita no tengo así un dato muy interesante. Eso. Sé que la daga es original del Libertador y que es extraño que ellos no se la hayan llevado, tal vez porque no la vieron, ¿no? Además, es enchapada en oro. Es más, yo quisiera aclararles, en la inscripción que vemos en la parte encima de la daga, está la leyenda del valor histórico que puede representar para la patria esta daga. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? Bueno, no, la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Nosotros no somos marxistas, no tenemos un proyecto comunista. El Movimiento 19 de Abril, M19, es una organización nacionalista, democrática y revolucionaria. Ese sentimiento y esa propuesta y esos objetivos nacionalistas y democráticos nos colocan en el centro de las contradicciones en Colombia entre oligarquía y pueblo. Estamos puliendo el borrador de un gran plan de trabajo que incorporará la mayoría de nuestras fuerzas a la implementación, a la organización de ese gran diálogo nacional, donde es necesario motivar, estimular, llevar de la mano a cientos y cientos de hombres que quieren que en Colombia se imponga la amplia democracia que necesitamos. Pienso que vienen unos grandes desafíos. A mí me dicen que lo que viene es más difícil de lo que hemos hecho, ¿no? Lo que pasa es que uno va haciendo camino al andar y tiene que cambiar permanentemente la forma como instrumentaliza la política. El M19 nació en el 74 y estamos en el 90. El mundo ha cambiado el M19, han cambiado sus protagonistas, ha cambiado este país. Hoy estamos en una sociedad donde se superponen las violencias y la única manera de encontrar una nación, unas posibilidades distintas en el siglo XXI es que asumamos con grandeza el paso hacia una forma de dirimir los conflictos diferente a como lo hemos hecho hasta hoy. El M19 dio el primer paso
Creo que en eso hemos tenido un poco, bueno, nos hemos echado sobre la espalda la responsabilidad de demostrar que en Colombia es posible la paz, que en Colombia es posible una paz que desborde el M-19 y que de alguna manera se extienda a otros grupos armados dentro de la franja de las guerrillas y a otros factores de violencia en Colombia. Los sentimientos de amor por la libertad y aferrados a una espada, conquistando nuestros sueños de sembrar los horizontes de paz y dignidad, de sembrar los horizontes de paz y dignidad. Atención, atención. Una confusa situación se ha presentado este mediodía aquí en las instalaciones de la Embajada de República Dominicana, cuando un grupo de deportistas con sudadera verde ingresó a la sede diplomática. Democracia y libertad. Así fue como el grupo armado nombró su operación, que comenzó el 27 de febrero de 1980, cuando la ciudad estaba coincidencialmente en protestas de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, siendo las 12:10 del mediodía. Cuando llegamos era una confusión impresionante. La embajada quedaba ahí al frente de la Universidad Nacional sobre la 30, cerca a la 45. El ejército apenas estaba llegando, apenas cuando nosotros llegamos no había ningún control sobre el sitio. ¿Qué va a ocurrir aquí? Si hay una masacre de embajadores, será el gobierno de Colombia. Libertad para todos nuestros compañeros que han sido torturados y están siendo juzgados por militares. Es nuestra última palabra, nos mantenemos firmes. Nuestra misión es vencer o morir. Con los acuerdos de paz con el M-19 se desactivó en buena parte el conflicto, es decir, cuántos hombres y mujeres salieron del conflicto, cuánto logró quitarse de dinámica el conflicto con esos acuerdos. Si recordamos ese periodo del 90, 91, 92, podemos ver que en el país hubo un ánimo de reconciliación. Se pensó, se vio la posibilidad de una reconciliación posible, de unos acuerdos que además quedaron plasmados en la constituyente. Entonces yo pienso que los acuerdos del M-19 abrieron las posibilidades a ese país plural que hoy estamos defendiendo, un país plural, un país donde se reconozca la diferencia, un país en el que quepamos todos con diferentes ideas. Bolívar, tu espada en pie de lucha. Arriba, hoy y siempre. ¡Dame el 1! ¡Dame el 9! Para colocar las banderas. ¡A! ¡1!
oficial. Ok. Esta horda aquí. Pasa. ¡Ah! ¡Dos! ¡Por Colombia! ¡Por la paz! ¡Dejad armas! La orden del comandante Nicolás. Qué momento tan histórico. ¡A sus puestos! ¡Mar! ¡Todos a extensión! ¡Atención! ¡Fir! ¡Parte al comandante general! ¡Vista la de red! Permiso, comandante. Parte del cumplimiento de su orden, hemos realizado el acto de dejación total de las armas. Hemos cumplido. Aquí hay hombres que durante muchísimos años han empuñado las armas del M-19 por la paz de Colombia, por la dignidad de la democracia de nuestro país, por abrirle a Colombia un horizonte donde tengamos una patria más cercana. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá la historia y unirá a los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Atrás, atrás. de lucha, ayer, hoy y siempre. América Latina. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles hoy desde Ginebra, Suiza, en medio de este invierno europeo. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, 50 años del M-19, pasado, presente y futuro. Aunque la fecha de nacimiento del M-19 se sitúa como el 17 de enero de 1974, con la espectacular recuperación de la espada de Bolívar y su manifiesto de creación, el proceso de incubación de este movimiento comenzó el 19 de abril de 1970. Ese día, de manera pública y abierta, se cometió fraude electoral a Gustavo Rojas Pinilla, declarándose ganador a Misael Pastrana Borrero. Un grupo de militantes de la ANAPO encontró el motivo justo para deslindarse y empezar a armar una organización diferente de carácter político-militar urbana que rescatara el poder popular que se les había sido arrebatado de las urnas. El fatídico y descarado 19 de abril de 1970. De ahí el nombre del M-19 en Colombia. Estamos hablando de Sudamérica.
Este grupo, aunque emergió del populismo del ANAPO, bien pronto se diferenció de sus objetivos básicamente socialdemócratas, sin abrazar el marxismo, con lo que también marcaron distancia con el resto de guerrillas como el ELN, las FARC y el EPL. Luego de su proceso de conformación, se preanunció el lanzamiento de este movimiento y igualmente se desarrolló lo que fue el golpe al cantón norte del ejército colombiano, donde se llevaron 5.000 armas. La ocupación de la Embajada de la República Dominicana, siendo uno de los rehenes el nuncio apostólico, y la toma del Palacio de Justicia, que terminó en masacre por parte del Estado en 1985. El M-19 continuó sus accionares populares. El presidente Betancourt se dejó imponer ese día en el Palacio de Justicia la retoma violenta a sangre y fuego por parte de los militares, que con tanques de guerra arrasaron el edificio y dispararon indiscriminadamente. Después la persecución no se hizo esperar y en 1990, al final del mandato de Barco, el M-19 hizo dejación de sus armas, terminando así su periplo guerrillero, y la participación del M-19 con peso político se vio en la Constitución de 1991. Como dato conmemorativo indicamos que la semana pasada la espada del libertador Simón Bolívar fue de nuevo llevada a la casa de la Quinta de Bolívar en Bogotá, Colombia. Dentro de sus cuadros del M-19 podemos destacar dirigentes como el samario Jaime Bateman Cayón, Carlos Pizarro León Gómez, Carlos Toledo Plata, Alfonso Yaquín, Andrés Almarales, Antonio Navarro Wolf, Vera Grave, Carmenza Cardona, La Chiqui, Rosenberg Pavón, el famoso comandante 1, Gustavo Petro Aureliano también lo menciona, Luis Otero, Germán Rojas Niño, Álvaro Fallat, entre otros muchos más. Pero para hablar de este movimiento, su historia, presente y futuro, tenemos una serie de invitados. Comencemos de los históricos. Néstor García, muy buenos días en Colombia, buenas tardes, Néstor. Muy buenos días acá en Colombia, buenas tardes allá donde se encuentra Eliezer. Mucho gusto, muy reconocido por esta invitación y a su servicio. Gracias. Javier Forero, representante legal. Buenos días, Javier. Buenas tardes aquí en Europa. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días acá, buenas tardes allá. Un placer estar con ustedes en este escenario y excelente entrada que su merced acaba de hacer. Ya no tenemos nada más que decir, ya lo dijo todo. Ahí estamos echando caras. Gracias, Javier. La voz femenina que nos va a hablar de la importancia de la participación de la mujer en este movimiento. Jaime Quintero es fiscal. Buenos días, Jaime. Gusto en saludarte. Buenos días acá a todos los compañeros. Buenas tardes a ustedes. Agradecida por la invitación y esperar que echemos buena tertulia ahorita en estos minutos que tenemos con ustedes. Gracias. Encantado de tener también la voz femenina en estos programas. John Herrera, de la Directiva Nacional del M-19. Buenos días, John. Gusto en saludarte. Eliezer, muy buenos días para todos acá en Colombia. Muy buenas tardes para la comunidad europea. Agradecido por la invitación, muy gentil, y espero que este rato sea ameno y podamos dialogar un buen rato de una manera asertiva. Así es. Nixon Gutiérrez, que está en Bogotá, representante para la capital del país, el M-19. Buenos días, gusto en saludarte, Nixon. Buenos días, Eliezer. Buenas tardes para todos allá en Europa. Oye, cordial invitación, agradecido de verdad por este homenaje que le hacen al movimiento y qué rico poder estar estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Así es. Bueno, no perdamos tiempo. En televisión es así. Néstor García, lo conocen como Guayabita. Háblanos de la historia del M-19, un poco eso que tú conoces, cómo se da, por qué se da, es decir, ¿de quién fue la idea de M-19? El M-19, como muy bien lo hizo usted, Eliezer, en la presentación, se incubó a partir de abril del 1970, cuando el robo de las elecciones a Rojas Pinilla. Se incubó porque realmente esta idea, digámoslo, viene así como una cuestión general. El M-19 es como una disidencia de las FARC, ¿sí? Son una disidencia de las FARC. El M-19 también tiene un componente de varias corrientes y es preponderante el componente marxista, ¿no? El componente marxista en el M-19. Yo vengo del campo marxista.
A mí me coge fuera de base el 17 de enero de 1974 con la presencia del M-19, si bien previamente se estaba anunciando, eh, porque, porque yo en ese momento yo militaba en la Unión Revolucionaria Marxista, Leninista y muchos compañeros, incluso los de las FARC, como son Jaime Bateman, Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Lucho Otero, todos ellos son de las FARC. Ellos son del campo marxista, leninista, estalinista, sino que al interior de las FARC se empezaron a dar las contradicciones, las luchas internas. Entonces estos dirigentes optaron por hacer tolda aparte, y entre el año 72, 73 se constituyeron con un genérico que eran comuneros. O sea que no es que el M-19 hubiera nacido, como usted muy bien lo dice, el 17 de enero del 74, porque digamos el día anterior, el 16 de enero, si no se llamaban M-19, eran comuneros. Y entre el 72 y el 73 hubo una coincidencia con el sector de la ANAPO. Si bien se robaron las elecciones en abril de 1970, cuando se eligió presidente, ese día también se eligió Congreso. Y hubo varios congresistas de la ANAPO, ¿sí? Elegidos de la ANAPO, movimiento, digamos, popular, populista en su mejor acepción, de base social, mayoritario, de masas, movimiento de masas, era la ANAPO. Los congresistas elegidos junto con Rojas Pinilla, a quien se le robaron las elecciones, esos congresistas están entre ellos Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, Andrés Almarales, José Roberto Vélez Arroyave, Fabio Hincapié Castaño. Entonces, ese sector de las FARC empezó a hacer contacto con este otro sector de la ANAPO. Entonces, se puede decir que la idea fue como en conjunto, ¿no? Entre el sector digamos, disidente de las FARC con el sector, digamos, en auge en esos momentos como movimiento popular de la ANAPO. Y en sus discusiones, en sus conversaciones, pues optaron a comuneros, decirle a partir del robo de la espada, anunciarlo mejor como M-19 en conmemoración y en protesta y rechazo al robo de las elecciones de 1970. ¿Qué se concluyó ahí? Si por las vías democráticas no es posible, toca la única opción que nos deja, que es la vía armada. Recordemos que estábamos en pleno Frente Nacional, o sea, un pacto político entre conservadores y liberales, y no daban opción de participación política a nadie más. Entonces, se hizo el intento por las vías democráticas, se ganó y se robaron las elecciones. Entonces, solo nos dejaron, ¿sí?, la opción del alzamiento en armas. Y la primera tesis central es, primero, hay que vincularnos a las masas, crear un movimiento de masas. Pero entonces alguien dijo, oiga, pero ¿cuál crear si ya lo tenemos? Están de movimiento de masas que acabamos de ganar las elecciones, dijeron pues los compañeros de la ANAPO, que ya les nombré, los congresistas. Entonces por eso se optó por darle el nombre de M-19 para darle continuidad al movimiento de masas, al movimiento popular que ya encarnaba el M-19, al lado de una izquierda como éramos nosotros, que era pues no mayoritaria, no era movimiento de masas, más que todo éramos partidos de cuadros en ese momento. Ahí más o menos podría dejar la respuesta con respecto a cómo fue la idea, a qué se le ocurrió entonces a estos dos sectores, el de las FARC Néstor, el 17 de enero de 1974, en la recuperación de la espada, que es lo que está celebrándose en estos días, básicamente, y que fue devuelta la semana pasada. ¿Quiénes participaron y a quién se le ocurrió esa idea? Esa idea se le ocurrió, yo tuve una amistad muy cercana mucho tiempo con Álvaro Fayad Delgado, ¿no? Con Álvaro Fayad Delgado. Esa idea
se le ocurrió a Álvaro Falleda y a Germán Rojas Niño, que también fue mencionado en la presentación, el comandante Raúl, y bueno, y otros compañeros, pero fue más que todo un grupo de dirigentes nuestros, que para esa época, algunos de ellos como Álvaro Valladares, Mar Antonio Velasco, para esa época el mismo Gerardo Quevedo, Pedro Pacho, que le decíamos que pues, falleció en un accidente aéreo en esa época, ellos, la mayoría trabajaban en una institución. Pues, a ver, ejercían la academia en la Universidad Nacional de Colombia, acá en Bogotá, la academia, allá era incluso, era también, él tenía una cátedra de estética marxista, ¿sí? Estética marxista, Álvaro Fallad era un marxista. Trabajaban en esta entidad que existe hoy en día también, hoy todavía existe, que es el DANE, la Dirección Nacional de Estadísticas Públicas, ¿sí? Entonces ahí ellos en sus charlas, entonces le hacen la propuesta a Bateman y él la coge de una, ¿no? Dice, sí, sí, claro, es por ahí, ¿no? Es por ahí. Y Álvaro Fallá es quien, dentro del grupo que entra a la Quinta de Bolívar acá en Bogotá, él es quien sale con la espada, ¿sí? Entre una ruana, ¿sí? Una ruana más como un jarape, pues, una rana muy mexicana, larga, ¿no? Entonces, acá en Bogotá eso es muy común por el frío, ¿no? Por el frío, entonces es muy normal que uno salga con sus grabanes, sus ruanas. ¿Hacia dónde se va la espada? ¿Hacia dónde la llevan? Ahí cerca, esa espada inicialmente en ese momento llega, digamos, se encaleta, se asegura, ¿sí? En un apartamento muy cerca a la Quinta de Bolívar, que era habitado por el compañero Ernesto Sendoya. Ernesto Sendoya es quien, ¿sí? Quien la recibe, ¿sí? El apartamento. Si ustedes ven las gráficas de esa época, hay una imagen donde está la espada y se alcanza a ver una metralleta, o una subametralladora más que todo, se alcanza a ver como apuntando hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. De ahí no se ve quién la tiene empuñada. Quien la tiene empuñada esa subametralladora en esa imagen donde se hace presencia nacional y pública de la espada, que ya estaba bajo custodia nuestra, quien la empuña es Ernesto Sendoya. Ahí es donde llega primeramente la espada, a ese apartamentico cerca a la Quinta, ahí por las aguas, acá un sector acá en Bogotá, que era donde vivía Ernesto Sendoya. Pleno centro de la capital de Colombia. Estamos hablando de historia patria, 50 años hace que ocurrió eso. Javier Forero también es de los históricos. Javier, ¿cuál era tu papel en ese momento y qué hacías y cuál fue el papel que cumpliste en esa época en el M-19, en esa parte histórica? De hecho, yo era un impuber en esos momentos. Era muy pequeñito cuando se dio todo el proceso de la recuperación de la espada de Bolívar. Yo ingreso al M-19 siendo muy joven y obviamente pues lo que pude desarrollar o pudimos aportar dentro de este proceso en la época de la clandestinidad, pues no ha sido tan importante como lo que hemos podido hacer después de la clandestinidad. Y digamos que muy seguramente la gente a veces pierde un poco la objetividad en relación a estos dos momentos históricos del M-19. Su merced hace cuentas entre 1974 a 1990 cuando se hace la dejación de armas y realmente fueron 16 años en los que el M-19 desarrolló muchísimas acciones que marcaron la historia política del país, fundamentalmente eso. Más que las acciones militares, fueron los hechos políticos que ellas arrojaron. Después del 90 se han hecho muchísimas tantas otras que desafortunadamente la gente no tiene o no ha hecho como el balance de este proceso y esperamos que eso se logre o se logre traducir en lo que
después de todos estos años logremos hacia el futuro, porque cuando ingresamos al movimiento, y digo yo ingresamos porque lo hizo cada una y cada uno de nosotros, quienes lo hizo en el momento de la clandestinidad y quienes lo han hecho después de la dejación de armas, lo ha hecho con un solo propósito, ese de construir democracia, ese de construir paz, ese de buscar unas condiciones dignas para el pueblo colombiano, en donde permitamos y se nos permita también tener un desarrollo armónico como sociedad, un desarrollo armónico como individuos y fundamentalmente lograr que esta nación cumpla con ese sueño bolivariano que en el 74 fue rescatado. Para ser más puntual, en 1974 yo tenía 9 años y estaba haciendo la fuerza porque esa vaina funcionara bien. Qué interesante. Jamie Moreno, la parte femenina del M-19 hoy día, pero que la mujer también jugó y ha jugado un papel protagónico no solamente en el M-19, sino en los movimientos revolucionarios, guerrilleros e insurgentes en Colombia. ¿Cómo fue esa participación femenina del M-19 a través de la historia hasta hoy? Cuéntanos algo de ello, Jamie. Bienvenida. Bueno, sí, la participación de la mujer dentro del movimiento ha sido, creo que, muy importante, porque uno se encuentra con compañeras de antigua militancia que dicen que tuvieron relevancia en su momento, ellas estuvieron organizando sus eventos, sus encuentros con los compañeros, igual que los compañeros, y el escucharlas hablar de cómo ellas organizaban, puede ser una toma de un camión o llevar su grupo de compañeros a un evento que para ellas en su momento era relevante, ya que digamos que en otras organizaciones no se ve tan marcado la mujer. Pues para mí ha sido muy, muy grato escucharlas, y uno de esos claros ejemplos es la Chiqui, que a pesar de los años en las marchas, en las reuniones políticas, la recuerdan mucho. Entonces eso para nosotros, como en la nueva militancia estamos, nos permite ver con claridad que el tema de la mujer en el movimiento es muy fuerte. Nosotros hoy en día, que somos nueva militancia, tenemos la labor de resaltar el movimiento por su trayectoria y por lo que viene hoy en día. Y lo que decía Javier es cierto, hoy en día el movimiento tiene mucha relevancia en todos los territorios. Entonces nosotras como mujeres nos ha tocado darnos la pelea con la ultraderecha colombiana, con esa izquierda también que desafortunadamente quieren como que tumbar la bandera del M, y nosotras hemos estado ahí encabezando esa participación, diciendo no, nosotros estamos peleando por un movimiento, estamos logrando que pronto nos den personería jurídica para que la mujer tenga participación política electoral, que es lo que nosotros queremos. Estamos viendo que no solamente mujeres, madres de cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, estudiantes participen en este movimiento, porque aquí la mujer tiene muchísima importancia, y eso es lo que a mí me ha generado estar al pendiente de lo que se hace, estar en las calles con la bandera, recogiendo firmas, que hemos recogido firmas para el movimiento, y muchas más cosas que nos han sucedido a lo largo del tiempo que he estado con el movimiento. Yo llevo más de 5 años militando, y hacer parte hoy en día de la dirección nacional para mí es un orgullo, porque el movimiento tiene mucha historia, muchísima historia que desafortunadamente la quieren esconder. Y no solamente esa política actual que se maneja, uno ve compañeros del movimiento que años atrás nos decían que el movimiento estaba muriendo, que nosotros para qué sacamos esas banderas a la calle, y nos sacaban a un lado por no haber cargado un fusil. Y nosotros le decíamos, bueno, no cargamos un fusil, pero en cierto modo hemos vivido la violencia del país,
y como mujeres queremos cambiar ese rol de esa mujer que está en la casa, lavando platos con sus hijos, no. Queremos salir con nuestros hijos también a luchar por esa democracia que tanto merece Colombia, una democracia digna, un proyecto político que están dando hoy en día con el presidente Gustavo Petro, que es un proyecto político que va muy ligado con el INE y que lo cual tenemos que defenderlo. Entonces, el pasado con esas mujeres valientes y guerreras que se recuerdan en las marchas, que nos las topamos en las calles y nos cuentan sus historias, permite que nosotros tengamos esa valentía de decir, sí, vamos a luchar por la bandera, contra viento y marea, porque aquí la pelea hoy en día por el movimiento es fuerte. Es muy triste, vuelvo y lo repito, ver compañeros que nos decían, esa bandera está muerta. Y hoy en día lo vemos que no está muerta, que está más viva que nunca, y como Mujer M, nueva militancia, la seguiremos levantando, porque eso es lo que se debe hacer y lo que se seguirá haciendo por muchos años más. Jamie ha mencionado un nombre, Gustavo Petro, presidente. Para hablar del presente, vamos a tocarlo, y antes de ir con John y con Nixon sobre el presente y futuro, Néstor, fue el papel que jugó Gustavo Petro Urrego en el M-19 en su época? Bueno, a ver, para el 17 de enero del 74, pues nuestro presidente Petro, para ese año no había cumplido todavía los 14 años, tenía 13 años, ¿no? Así como Javier, ¿no? Estaban muy jóvenes. Yo ya para esa época ya tenía mis 20 años cumplidos, ¿no? Para el 74, hoy ya tengo 70. Entonces, Petro es protagónico, empieza a ser notable en el M-19, sobre todo en la época previa al proceso de paz, que culminó en el año 1990, pero ya en el año 85, después de mejor dicho, yo lo conocí a él en la novena conferencia del M-19 que se hizo entre enero y marzo de 1985 en las montañas del Cauca, en Los Robles, Cauca. Ahí llegó Gustavo con la delegación de Bogotá, recuerdo, muy joven, con una pinta así académica, muy importante. Y después de que bajamos, obvio, pues clandestinamente de la novena conferencia de la emisión del Cauca, él llega a su tierra, que es en Zipaquirá, y ahí él es capturado, digamos, o detenido en el año a mediados del 85. O sea que a Petro la toma de la embajada lo coge él en la cárcel, lo coge él en la cárcel. Él ya había tenido previamente un protagonismo político tradicional, digámoslo. Había sido concejal de su pueblo, Zipaquirá. No, él es caribeño, pero vivía en Zipaquirá, que es muy boyacense acá en Colombia, muy andino, cerca de Bogotá. Fue concejal de Zipaquirá muy joven, personero también. Me imagino que en su momento lo avaló, no sé si el Partido Liberal o el Conservador, porque es que para esa época son los partidos que avalaban, pero el protagonismo en el ML empieza a notarse en el año 85 cuando es capturado por el ejército colombiano en su pueblo en Zipaquirá. Y yo previamente, hacía meses atrás, lo había podido ya referenciar en la novena conferencia del M-19. Y eso es en el 85, ya en el 90 viene el proceso de paz con el M-19, fuimos mayoritarios en la constituyente. Después de la constituyente vinieron unas elecciones políticas al Congreso de la República. Entonces ahí Gustavo Petro sale elegido representante a la Cámara por Cundinamarca, que es el departamento al que pertenece Bogotá, Cundinamarca.
y yo salí elegido también por el M19 en esas elecciones del 91 como representante de la Cámara por el departamento del Quindío. Yo soy de Armenia, Quindío, de la zona cafetera de Colombia. Ya ahí como congresista el protagonismo ya empezó a verse el peso específico de Gustavo, ¿no? Es ahí donde ya él empieza a ser protagónico y casi que solo tuvo 4 años donde no fue congresista, pero Petro es de los congresistas más antiguos de Colombia. Él puede decirse que él ha estado más de 30 años en el Congreso de la República, tiene mucha experiencia y en todo ese tiempo el debate que dio denunciando el paramilitarismo con mucho arrojo, ¿no? Mucho valor en medio de los gobiernos de Uribe, ¿sí? Él fue casi que fue el que hizo la oposición total al modelo paramilitar que se estaba consolidando bajo la administración de Uribe. Entonces ahí ya fue protagónico y ya él voló a partir de allá fue el cóndor de los Andes que alzó vuelo propio, ¿no? Más o menos. Bueno, Néstor García nos ha hablado de lo que tuvo como participación el actual presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, quien hoy está al frente de los destinos de Colombia. Estamos hablando del presente del M19. Ya Néstor, Javier nos han hablado del pasado. John y Néstor, Nixon, perdón, háblenos de ese presente del M19 hoy día. La semana pasada, en ese presente, la espada de Bolívar ha regresado a la quinta de su mismo nombre en la capital del país. ¿Quién nos habla de ustedes dos, de ese accionar después de 50 años, regresa la espada de Bolívar a su sitio? No sé, John, si quieres, dale. Bueno, muchas gracias. A ver, el evento que organizamos el día 17 como conmemoración de los 50 años de la espada de Bolívar tuvo una carga emocional, pero también unas connotaciones especiales. Y en esto yo quiero ser muy enfático con lo siguiente. Lo que sentimos y vimos es que con este acto había un grupo de exmilitantes del M19, y lo digo exmilitantes categóricamente, porque en los últimos años se han encargado de vender la idea de que este movimiento político ya terminó su ciclo, ya cumplió, cuando esto no es cierto. Yo creo que tenemos una deuda pendiente aún como movimiento político que no se ha cumplido y que debemos continuar todavía con esa posibilidad de hacerlo, y por eso estamos todos acá, estamos nosotros acá. Entonces en ese evento se tenía la idea y había la sensación de que había que hacerlo dentro de la Quinta de Bolívar con ciertas personalidades, ¿sí? Porque allá también está incrustado como unos personajes que cree que son de la realeza, ¿sí? De la casta pura de la política de izquierda y del M19. Entonces la idea era como darle un entierro de quinta al M19. Esa es la sensación que nos queda a nosotros. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros tomamos esta celebración como eso, como una celebración. Ellos lo querían hacer como una conmemoración. Entonces, nosotros hicimos una fiesta alrededor de este evento, por lo tanto, hubo música, hubo músicos, valga la redundancia un poco ahí, y una obra de teatro muy hermosa que se llamó Generación Bolívar, en la cual participamos Teatro Colombia, unos compañeros que se dedican a este arte de hacer teatro, y estuvimos nosotros como nuevas y antiguas militancias del M19. Sin ser actores, hicimos un performance muy hermoso, lo cual valió el reconocimiento de todos los asistentes de la misma prensa. Eso podría yo como a grandes rasgos para no extenderme mucho de lo que fue nuestra participación en esta celebración, insisto, celebración. Nosotros los eventos del M lo tomamos como una celebración. Uno conmemora al que está muerto, no el que está vivo, y el M19 está más vivo que nunca. Y está más vivo que nunca
porque cuando nosotros salimos con nuestras banderas, si bien hay unas narrativas, unas creadas por ignorancia, la gran mayoría de mala fe, donde nos venden como simplemente un grupo de bandoleros, cuando el M-19 tiene un componente social, una lucha histórica que ha dado por el pueblo colombiano. Esto no es lo que muchas veces se dice, y más que todo la prensa de toda la vida, la tradicional, se ha encargado también de ser un parlante y de estigmatizar el M-19 cuando somos un grupo realmente político, social, incluyente. Aquí nosotros somos muy incluyentes, eso también quiero hacer énfasis, porque hemos tenido dificultades, y ya con esto cierro, con algunos ex militantes, porque yo les digo ex militantes, porque para mí el militante es el que tiene la bandera en su mano, el que lucha por su movimiento, el que lo saca adelante, el que habla con orgullo de él y el que construye, no el que está a toda hora viviendo del recuerdo, de la anécdota. El movimiento 19 de abril, lo reitero, está más vivo que nunca. En estos momentos tenemos reconocimiento por parte de la autoridad electoral del país, del CNE, que nos reconoce por primera vez en la historia, con nuestra bandera, con nuestro logo símbolo, que eso nunca se había visto, y hoy en día somos un movimiento político reconocido, como lo digo, y lo reitero, por la autoridad electoral del país. Y seguimos adelante, no sé qué otra cosa le podría aportar, eso es básicamente a grandes rasgos lo que sucedió el 17 de enero. Gracias, John. Nixon, estamos hablando del presente y enrumbémonos hacia el futuro del M-19, las juventudes, ustedes que están liderando esa parte de jóvenes. Sí, Eliezer, gracias. Mira, como dice John, quienes dicen que esto está muerto, yo creo que tienen que callar la palabra y decir que aquí hay más jóvenes de lo que pensaban. Remontémonos al año 2018, cuando empezamos a hacer las listas, que no pudimos participar y fue negada por una póliza de la cual se nos exigía de alto costo y no los teníamos en el momento, pero nosotros somos muy M. Y entonces voy a contar la historia de lo que sucede. Recogemos las firmas y la prensa y los grandes medios nos atribuyen la recolección de firmas y nos presentamos a la registraduría. Pero como no alcanzamos a tener todo el recurso para comprar esa póliza, hicimos algo muy M. Para nosotros fue hacer que la prensa nos viera con las firmas y estar allí con las firmas y que las cámaras, pero como no nos alcanzó, recogimos las firmas sin que se dieran cuenta y reposan en nuestros archivos en custodia también. Eso es otra cuestión y eso viene ya a las nuevas militancias. Sale lo que le llaman el estallido social. Entonces, lo que dice John ahorita que comenta es tener las banderas en la calle en pleno estallido social, donde ustedes ya, pues la prensa internacional conocieron toda la problemática, el abuso de autoridad, pero nuestras banderas estaban recogiendo firmas en la calle. O sea que esto, y llegaron más jóvenes, llegaban, nosotros veíamos cómo llegaban los jóvenes, decían, mi papá logró una casa, o mi abuelito tuvo una casa por el M, mi papá fue militante, mi papá recuerdan, y las fotos que empezaron a tomarse con nuestras banderas, entonces nosotros decíamos, pues, oiga, el amor por la bandera, el amor por el movimiento está vigente en las calles. Entonces empezamos a gestar pues el proceso fue en el 2018 y seguimos en la lucha por esa personería. Tenemos un reconocimiento, pero nos falta la personería, nos falta un empujoncito. Volvemos a salir ahorita y empiezan los jóvenes a querer formar parte. O sea, ya empezamos otra vez a mover lo que supuestamente está dormido, pero está más vigente porque empiezan todas las regiones a moverse en el M. Incluso, le voy a contar una historia. Hoy me estaban escribiendo y me dicen, les dieron personería, o sea, de Manizales nos están escribiendo, nos escriben de la costa y dicen, oye, ¿ya le dieron la personería? Le dije, no, pero ya casi. Digo, ¿cómo hacemos para participar? O sea, la gente está esperando poder entrar al M-19 como movimiento político, porque esto es algo que se está saliendo desbordando, y el 17, pues, peor, porque entonces a nivel nacional nos están viendo
ven los niños participando en la obra, ven jóvenes metidos en el cuento y ven a las antiguas militancias juntos en un proceso que dicen, oye, esto es hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Y para decir que en el futuro estamos esperando que, ojalá ahorita en los cumpleaños, los 50 años del M19, podamos decirles, ya tenemos la personería jurídica y vamos a salir con nuestros candidatos propios avalando, obvio, con todos los principios de ética, de todos los procesos que debe llevar un movimiento, un partido político, como le queramos en ese momento llamar, pero lo más seguro es que vamos a estar teniendo un proceso político muy representativo entre jóvenes, adultos y las nuevas militancias que vienen haciendo escuela, porque también hemos tenido escuela de jóvenes dentro del movimiento 19 de abril M19. Nixon nos ha contado de la actualidad. Javier, entrándonos en esa parte del futuro, 19 de abril 2024, ¿qué tienen ustedes previsto para dentro de 2 meses, 3 meses? Compañero, solamente le voy a decir que el viejo Pablo decía algo que es lo que vamos a aplicar. La revolución es una fiesta y una fiesta es lo que vamos a organizar. Eso viene para el 19 de abril del 2024 y ustedes cordialmente invitados para que nos acompañen desde Europa, se vengan, se peguen la rodadita y se gocen con nosotros todo lo que vamos o pretendemos hacer de día. Ahí estamos construyendo entre todas y entre todos lo que será la jornada del 19 de abril. Y recogiendo un poco lo que dice John y lo que dice Nixon, el proyecto político del movimiento está más vivo que nunca y vamos a sacarlo adelante, compas, porque ese es lo que hizo Néstor y en lo que participó Néstor, Gustavo y tantos otros en la época de la clandestinidad. Hoy, más que nunca, es necesario reforzarlo para poder lograr en este país los cambios que nuestra sociedad necesita. Porque todo eso está por construirse, no significa que por tener a Gustavo de presidente hoy los cambios se hayan logrado. Y digamos que también hacer una reflexión a quienes critican todo el proceso o lo que se ha venido desarrollando en la actual presidencia. Mire, no es fácil, no es fácil en un año o en 4 años tratar de cambiar 200 años de injusticia. El proceso es lento, pero lentos, independientemente de eso, vamos a estar ayudando, coayudando, y cuando haya la necesidad y cuando haya la ocasión y cuando se deba hacer, también vamos a decir, no, por ahí no es el camino, porque se están haciendo, tenemos esa posibilidad de ser críticos constructivos, pero de ayudar fundamentalmente a sacar adelante esto que ha costado tantas vidas, que ha costado tanta sangre, que ha costado tanto dolor, pero que hoy empieza a tomar un sendero en la vida política del país, un sendero de reconciliación. Difícil, sí, porque construir la paz, construir democracia, es más difícil que construir la guerra y construir los odios. En esta tarea es que estamos hoy en el M19. Jamie, para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que tú le dejas a las mujeres en Colombia, a las jóvenes, a los jóvenes también, pero más que todo al sector femenino, desde tu visión de mujer en el M19 y que entras a ser parte de la historia 50 años del M19 en estos días? Pues yo creo que lo principal es no tener miedo, porque desafortunadamente nos han llenado de miedo. Hemos vivido tiempos de terror que no nos han fortalecido y muchas mujeres a veces no participan políticamente es por ese temor que nos han inculcado. Nosotras somos muy fuertes, tanto en una casa, porque hay muchas mujeres que se dedican a su hogar, pero no participan. Y eso es lo que nos hace falta, la participación de la mujer todavía está escasa aquí en Colombia. Y necesitamos muchísimas más mujeres que alcen su voz, que demuestren lo que son. Y lo principal es dejar esos temores porque desafortunadamente, vuelvo y lo repito, es lo que nos inculcaron desde muy niñas
y da tristeza ver muy poca participación. Entonces es eso, llenarnos de valentía, luchar por nuestro país, luchar por lo que se nos viene, como decía Javier, que en 4 años no se va a lograr. Tenemos que fortalecer el proceso para muchos años más y es fundamental la participación de todas las mujeres en esta fiesta que se nos viene, en esta participación en el tema educativo, salud, en el tema del campo, porque también la mujer campesina está muy olvidada. Y ya con el presidente tenemos esa ventaja de que él tiene muy presente a la mujer campesina, a la mujer estudiante, a la ama de casa. Entonces eso lo tenemos que aprovechar. Y lo principal, yo siempre les digo a mis hermanas, a mis compañeras, a mis amigas, dejemos ese miedo y luchemos por lo que se nos viene, que es algo bonito, que es algo que tenemos que fortalecer, porque así como llegó se nos puede ir de las manos, y más con todo lo que los ataques que está recibiendo el gobierno por parte de los medios de comunicación y por parte de la ultraderecha, y nosotros tenemos que como mujer ser ese escudo que defienda ese proyecto político tan bonito que resalta mucho a la mujer. Gracias, Jamie. Néstor, para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que tú le dejas al pueblo colombiano? ¿Y cuál Bueno, sería el mensaje que tú le das hoy a Gustavo Petro, que viene del M-19 y que hoy es nuestro presidente? Bueno, ese, ¿no? Que parodiando a nuestro poeta Pablo Neruda en ese gran poema A mi partido, él concluye, que es el último verso de ese poema de Neruda es: mi partido es indestructible. Lo que nosotros estamos ya hoy convencidos es que el M-19 en Colombia, en el escenario político de Colombia, es indestructible, ¿sí? El M-19 es indestructible. Resaltar por qué es indestructible, porque no somos aquel movimiento guerrillero y estamos viviendo pues los guerrilleros heroicos del cuento, no. Hoy el M-19 tiene una personería reconocida por la Constitución y por las leyes de Colombia. ¿Qué personería? Hay dos, la política y la jurídica. No tenemos la jurídica todavía, pero sí tenemos la personería política. La bandera de cuando, de hace 50 años es la misma hoy. La sigla M-19 es la misma. Movimiento 19 de abril es el mismo. Todos los símbolos, los legados, la historia del M-19 está acumulada 50 años después en lo que hoy somos, que somos un movimiento político. También como dijo Benedetti, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual. Nosotros no nos trasnocha mucho esa democracia representativa. El M-19 le interesa la democracia directa, la democracia directa. Entonces, tenemos la personería política, es superior la personería política a la personería jurídica. Si nos viene la personería jurídica, pues claro que sí, qué bueno, la necesitaríamos, pero nosotros hoy, el M-19, 50 años después, hoy recoge el legado del M-19 cuando era Comuneros. ¿Recuerda? Comuneros, cuando era Comuneros, ese es el legado de la Comuna de París de 1871. Nosotros no nos trasnocha a elegir representantes, nosotros ni siquiera delegados, nosotros queremos elegir voceros. ¿Sí? Gente que llegue a la vocería para que no se atornillen ni se apropien, ¿sí? Y crean que es que hay que poner el partido en función de unas personalidades. No, esto es un movimiento de base, ¿sí? De base, es colectivo. Este M-19, a partir de estos 50 años y los próximos 50 años, es un movimiento político comunalista. De verdad que el diario de la Comuna de París de 1871 lo recoge también este movimiento bajo las circunstancias de hoy. Hoy, ¿qué estamos haciendo con el gobierno de Petro? El mensaje que se le da a Petro de parte del M-19 es: listo, hermano, estamos codo a codo todos aplicando un contrato social, pero el M-19 va por un contrato moral. La revolución hoy en Colombia es una revolución ética y este M-19 se pone al frente de esa revolución ética y realizar el contrato moral, Bueno, ahí está pues el mensaje que hace Néstor García Buitrago de los históricos del M-19 al pueblo colombiano, a las bases y al propio presidente Gustavo Petro. Bueno, amiga Jamie, amigo Javier, Nixon, John, Néstor, agradecerles altamente su tiempo. Los he hecho madrugar en Colombia
para hablar de estos 50 años de historia, desde el tema del robo de las elecciones por parte de la derecha con Misael Pastrana Borrero al general Gustavo Rojas Pinilla, después el episodio heroico de la espada y otras acciones que desarrollaron militantes y activistas del M-19 que hoy no están. Unos, la mayoría fueron asesinados por el enemigo, la derecha, la guerra. Y que ojalá la paz siga siendo la bandera, que la paz total se cumpla en el país y que ustedes, los jóvenes, sigan adelante con ese ideario de la justicia social en Colombia. Agradecerles altamente su participación, su tiempo, y estaremos pendientes de la conmemoración. Javier, Jamie, Nixon, John, Néstor. Eliezer, y nuevamente la invitación extensiva a los compañeros y a la gente que quiera pegarse la ruedita a Colombia ese 19 de abril, a esa gran celebración, porque esto continúa. La paz, la meta y el cambio se viene dando en Colombia. O sea, queremos que de verdad nos acompañen también en este trasegar, dijo Néstor, posiblemente otros 50 años más, pero yo creo que vendrá ese legado de paz que el M-19 ha querido infundar en las nuevas generaciones también. El objetivo está trazado, las metas están trazadas y creo que lo vamos a lograr, como dijo Pizarro, palabra que sí. Así es. Vamos por la paz y no es mamando gallo. Así es, todos con la paz total. Les quiero Muchas agradecer por la gracias. invitación, Eliezer, muchas gracias. Qué pena me la atravesé. A Eliezer, a Maya, que estuvo pendiente de la parte técnica, y reiterarle al pueblo colombiano, 200 años, como lo decía bien Javier, 200 años de injusticia social, 200 años de abandono de un país, no se resuelve en 4 años, y yo entiendo el desespero de la gente y también la narrativa que utiliza la derecha, porque ahora, pues afortunadamente también sirvió la presidencia del compañero Gustavo Petro para que ellos se dieran cuenta que en Colombia hay pobreza, que se dieran cuenta que hay una Colombia rural, una Colombia profunda, abandonada, empobrecida. Entonces, ese es el mensaje al pueblo colombiano y le reitero el agradecimiento a usted, Eliezer, y a Maya por habernos tenido en cuenta en este programa. Muchas gracias. Así es. De manera humilde, aquí estamos con ustedes. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.